Ok, mira, más que nada para poder entender un poquito más sobre las energías potenciales y lo que es su concepto general de almacenamiento de energía. Por ejemplo, una pila se podría considerar como energía potencial, porque nosotros sabemos que internamente dentro de la pila pues tiene almacenada energía, ¿verdad? Y así como ese concepto de la pila, pues hay diferentes tipos de energías potenciales, ¿sale? Por ejemplo, en mecánica 2 estuvimos trabajando pues dos energías principales. Una es la energía potencial almacenada que puede tener un cuerpo elástico, en este caso pues un resorte, o esa energía potencial que pueden tener los cuerpos, ¿sale? A la hora de encontrarse a una determinada altura, ¿sale? Entonces todos los cuerpos que se encuentran a una determinada altura también presentan una energía potencial, una energía almacenada, porque yo a la hora de manejar este resorte y vamos a suponer que lo comprimo, ¿vale? Lo vamos a comprimir este resorte y mientras lo mantengamos comprimido, pues el resorte pues va a tener una energía potencial almacenada, que cuando yo deje de aplicar dicha fuerza que lo mantiene comprimido, pues se va a liberar toda esa energía almacenada y va a hacer que el resorte pues regrese a lo que es su estado natural. Entonces, por eso cuando estamos trabajando con energías potenciales, en este caso, pues son energías almacenadas. En esta misma situación, a la hora de que un cuerpo se encuentre a una determinada altura, pues se dice que se va a encontrar en una energía potencial gravitatoria. Entonces, pues entre más alto se encuentre el cuerpo, pues mayor va a ser su energía potencial gravitatoria. Porque a la hora de transformar esta y al afectarle lo que es la gravedad, pues va a hacer que el cuerpo pues presente una caída libre. Y cada vez que vaya cayendo, pues va a ir aumentando su velocidad. Y aquí decíamos que, bueno, si este cuerpo yo lo suelto a una determinada altura y se va a estar transformando energía cinética o su energía cinética va a ir aumentando, recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se anda transformando. Y entonces la pregunta es, bueno, si se está transformando en energía cinética, pues entonces, ¿de dónde está proviniendo, de dónde está agarrando esa otra energía para poderla transformar? Ah, pues en este caso va a ser de la energía potencial gravitatoria. Que entre más alto yo suelte el cuerpo, pues con mayor velocidad va a caer al suelo. Y eso significa que, por ende, pues entre más alto se encuentra el cuerpo, pues mayor energía potencial almacenada, pues va a tener el cuerpo, ¿no? Y en este concepto de aquí de la energía potencial gravitatoria, ¿sale? Es donde nos vamos a enfocar para poder entender la energía potencial elástica. Bueno, elástica, perdón, eléctrica, ¿sale? De que son energías que son almacenadas, ¿sale? Entonces aquí yo voy a estar trabajando con una energía potencial eléctrica, donde esa energía potencial eléctrica pues va a ser una energía almacenada que va a tener ciertas cargas a la hora de estar trabajando con ellas. Entonces, hola hija. Un abrazo. Un abrazo, mi amor. Gracias, mi vida hermosa. Buenos días. Entonces, aquí una manera de cómo entender más fácilmente lo que va a ser esta energía potencial eléctrica es recordando lo que es la energía potencial gravitatoria con la que estuvimos trabajando en mecánica 2. ¿Sale? Por eso les decía, no sé si alguno todavía tiene alguna dificultad para poder entender ese concepto o esa naturaleza más que nada de la energía potencial gravitatoria. ¿Sí se acuerdan de ella? Porque sí la voy a necesitar para que ustedes me puedan entender más fácilmente la naturaleza de la energía potencial eléctrica. Me, Sí. dice, que, me dice que una energía potencial eléctrica es un sistema de cuerpos electrizados. ¿Vale? Recuerden que cuando los cuerpos están electrizados y están interactuando entre sí, pues va a existir ya sea una fuerza de atracción o de repulsión, dependiendo la carga que tengan esos cuerpos electrizados. Si tienen exceso de electrones o exceso de protones. Me dice que esos cuerpos electrizados poseen energía potencial debido a la interacción eléctrica entre ellos, denominada energía potencial eléctrica, ¿no? Entonces, esa energía, ¿vale? Pues que van a hacer que las cargas pues estén interactuando pues de cierta manera. Entonces, y aquí vamos a tener esta imagen,
que tenemos aquí, nos vamos a apoyar de ella para poder entender un poco el cómo ciertas partículas a la hora de estar sometidas a lo que es la intensidad del campo eléctrico, pues van a presentar cierta cantidad de energía potencial, ¿sale? Entonces, aquí vamos a manejar esta imagen donde nosotros sabemos que vamos a tener una placa positiva y una placa negativa. No sé si los que alcanzaron a ver el video el día de ayer de lo que es lo que les mandé. Ok, chicos, una disculpa. Ay, nada más que está esta princesa aquí, ya queriendo acompañar a su papá desde temprano. Ok, entonces les estaba yo comentando de que para poder entender esta representación de lo que es el campo eléctrico, pues vamos a estar trabajando con el concepto del campo eléctrico homogéneo. Entonces, este campo eléctrico homogéneo, ¿vale? No sé si se los expliqué con el video que les mandé el día de ayer. Entonces, me dice que cuando yo esté manejando dos placas, en este caso, estas dos placas, la intensidad del campo eléctrico que va a haber dentro de esta área, entre estas dos placas, va a ser una intensidad del campo eléctrico homogéneo. Si nosotros nos vamos acá en las líneas del campo eléctrico, pues vamos a poder observar ese tipo de comportamiento y esa representación. Vean que cuando yo maneje las cargas de esa manera, de una manera circular, no señorita, Alondrita, por favor. De una manera circular, pues las líneas en las cargas de los protones pues salen en líneas hacia todas las direcciones y en los electrones pues las líneas entran, sale como si todas fueran directamente a lo que es su centro. Entonces, y veíamos que entre más cerca se encuentren estas líneas de la intensidad del campo eléctrico, pues mayor va a ser esa intensidad que se va a estar generando en ese punto. Entonces, aquí decíamos que la intensidad del campo eléctrico que se está generando en este punto de aquí es muy grande en comparación a la intensidad del campo eléctrico que se va a estar generando en este otro punto. ¿Por qué? Porque si lo vemos de una manera gráfica, yo puedo ver que pasan más líneas más cerquitas por esta posición que por esta otra, ¿sale? Y eso es cuando las dos cargas pues son completamente diferentes. Pero acá en esta otra situación, porque ya habíamos analizado un ejemplo, ¿sale? De que cuando yo tenga cargas completamente igual, pues estas energías, bueno, estas líneas del campo eléctrico, pues se van a separar. Entonces quiere decir que la intensidad del campo eléctrico ahorita en esta posición, que acá era muy grande, pero acá va a ser muy poquita porque aquí hay muy pocas líneas del campo eléctrico o las líneas del campo eléctrico representadas pues se encuentran muy alejadas de esta posición. Entonces quiere decir que la intensidad del campo eléctrico en ese punto pues va a ser muy poquito. Pero eso cuando estamos hablando sobre cargas circulares. Pero ¿qué tal si ahora ya estamos hablando sobre placas? ¿Vale? En esta situación pues tengo una placa positiva que salen hacia estas direcciones de manera perpendicular y tengo esta otra placa tanto positiva como negativa, que recordemos que de la positiva salen y en la negativa entran. Entonces aquí yo me puedo dar apreciando que durante toda esta área las líneas del campo eléctrico pues son homogéneas, se encuentran a la misma distancia, ¿sale? Entonces no importa en qué posición yo quiera encontrar la intensidad del campo eléctrico, si es aquí, si es aquí, si es aquí o si es acá. Entonces cuando yo estoy manejando placas, ¿sale? De esta manera, pues la intensidad del campo eléctrico que va a haber dentro de toda esta área donde se encuentran las líneas del campo eléctrico, pues va a ser homogéneo, ¿vale? Y eso es lo que me menciona aquí en el libro. Me dice, en el campo cuya magnitud, dirección y sentido son los mismos en todos los puntos del espacio se denomina homogéneo. Entonces quiere decir que la intensidad del campo eléctrico homogéneo entre estas dos placas va a ser dentro de toda esta área. Pero estas placas yo las estoy viendo de manera horizontal. Acá ahorita que estoy analizando lo que es el potencial eléctrico, esas placas pues no las tengo de manera horizontal, sino que las tengo ahora de manera vertical. Entonces, como las líneas del campo eléctrico se representan siempre partiendo del positivo al negativo, pues yo lo voy a estar manejando pues de esta manera, la línea que apunta de aquí para acá. Entonces vemos que aquí se puede desprender
¿sale? O hay un desplazamiento de un protón. Entonces, esto significa que esta placa está haciendo una fuerza eléctrica de repulsión. A ver, señorita, te vas a lastimar, ¿eh? De una fuerza de repulsión, ¿sale? Hacia esta carga que le está empujando esta carga hacia mi lado izquierdo. Pero también esta placa está ejerciendo una fuerza de atracción, ¿no? Porque son cargas completamente diferentes. Entonces, eso quiere decir que el conjunto de estas dos fuerzas eléctricas, pues eso quiere decir que va a haber una fuerza resultante o una fuerza eléctrica que le va a estar afectando a esta carga a la hora de estarse desplazando dentro de toda esta área, donde esta área pues va a ser lo que es la intensidad del campo eléctrico. Y esta intensidad del campo eléctrico, una manera de cómo entenderlo, utilizando la analogía de la gravedad. Ya ven que la gravedad es un valor constante que están sometidos todos los cuerpos en la superficie de la Tierra. Sí lo tienen eso perfectamente claro. Ya ven que desde que nacemos hasta que nos morimos, o todos los cuerpos que se encuentran en la superficie de la Tierra, siempre son atraídos por una constante. En este caso es la gravedad. Si es que estamos en la superficie de la Tierra, ¿verdad? Porque si estamos en otro planeta rocoso, pues dependiendo la cantidad de materia que tenga ese planeta, pues va a ser esa gravedad que va a estar manejando. Pero la Tierra pues es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? Pero aquí ahora ya hablando de microscópicamente y hablando sobre estas dos cargas, pues voy a trabajar la misma analogía de la gravedad, pero ahora mi constante es la intensidad del campo eléctrico y esa constante va a ser dentro de toda esta área. Entonces, esta intensidad del campo eléctrico está haciendo que esta carga pues se desplace de esta placa positiva a esta placa negativa. Es como si este cuerpo tuviera, esta carga, perdón, fuera un cuerpo con una masa, con una determinada masa, ¿sale? Y la fuerza de gravedad lo está trayendo a lo que es la superficie de la Tierra. Entonces quiere decir que la placa negativa va a ser mi superficie de la Tierra. Entonces eso quiere decir que este cuerpo, pues si lo vemos de una manera siguiente, fíjense muy bien, voy a tratar de borrar esto. Vamos a tratar de agarrar esta imagen o de capturarla. Vamos a ver si la puedo rescatar. Déjeme, muevo de aquí para otra pantalla porque como que chocan lo que son las... Ok, ahí está. Ahora sí aquí y me quiero pasar para acá, ¿no? Y ponérselas aquí esta imagen. Entonces, esta imagen, como les digo, si yo la giro de esta manera, vamos a ver si la puedo girar. Si yo la giro de esta manera, entonces yo me voy a poder dar cuenta que mi placa positiva, pues ahora va a ser lo que es mi superficie. Lo podría considerar como mi horizontal, ¿sale? Que anteriormente vemos, ¿sale? Si lo vuelvo a acomodar como estaba, yo me doy cuenta que esta va a ser mi eje Y y este va a ser mi eje X. Pero ahora al girarlo de esta manera, se intercambian lo que son los ejes. Ahora este lo voy a contemplar como mi eje horizontal y mi eje vertical para poder entender esa analogía. Yo les estaba comentando que los cuerpos al encontrarse más alejados de lo que es la superficie, en este caso, pues mayor va a ser su energía potencial gravitatoria. Entonces quiere decir que un cuerpo al encontrarse en este punto, su energía potencial gravitatoria pues va a ser menor, ¿sale? Va a ser menor que esta energía potencial gravitatoria en este otro punto, ¿sale? Si a este le vamos a llamar inicial, ¿sale? Y este va a ser el final, pues entonces viendo este esquema aquí, pues la energía potencial gravitatoria inicial pues va a ser mayor que la final porque aquí el cuerpo pues presentó una caída verticalmente hacia abajo, perdió altura y al perder altura pierde energía potencial. Pues algo similar está sucediendo aquí. Entonces eso quiere decir que esta carga a la hora de estarse desplazando verticalmente hacia abajo, pues está perdiendo en este caso energía potencial eléctrica.
Entonces eso significa que esta placa o a la carga al encontrarse en esta placa quiere decir que su energía potencial eléctrica pues va a estar en su máximo esplendor, ¿vale? Pues va a ser lo máximo. Pero conforme esta carga se vaya desplazando verticalmente hacia abajo, su energía potencial pues va a ir disminuyendo. Va a ir perdiendo energía potencial, pero al ir perdiendo energía potencial, la carga esta va a ir adquiriendo velocidad porque va a ir siendo atraída eléctricamente por una fuerza. ¿Sale? Entonces quiere decir que a la hora de estarse desplazando, pues va a ir perdiendo energía potencial eléctrica, pero va a ir ganando energía cinética, que es lo mismo que hemos estado trabajando en esta situación. Entonces, como en esta situación, como va a ir perdiendo energía cinética, esta energía potencial que va a ir perdiendo, la va a ir recuperando la energía cinética. Entonces, eso significa que toda esta energía potencial que tenía desde un inicio, ok. Entonces, a lo que iba, muchachos. Entonces, si yo agarro esta imagen, como les digo, y la giro, ¿sale? Como nosotros estamos acostumbrados a manejar la energía potencial mediante el horizonte, pero cuando ya estamos hablando de una manera microscópica, pues ahí no hay ningún horizonte, ¿sale? Las cargas eléctricas, recuerden que no se manejan en base a lo que la interacción de la fuerza de gravedad, sino que es de las fuerzas electromagnéticas que tienen entre ellas. Entonces, si ahora yo lo veo de esta manera, entonces yo me puedo dar cuenta que a la hora de que una carga positiva se está desplazando hacia una carga negativa, pues yo me estoy dando cuenta que esta carga está perdiendo lo que es energía potencial eléctrica, ¿sale? Pero pues va a estar ganando energía cinética, se va a estar transformando, ¿sale? Y este es el sentido que vamos a estar manejando para cuando la carga pues esté variando en este sentido lo que son las cargas, porque acá les voy a presentar otra placa, ¿sale? Pero ahora donde ya no va a ser un protón, sino que ahora en este caso va a ser un electrón el que se va a estar desplazando. Nada más déjenme y agarro la... Ok. Ahora en esta situación, pues va a ser la... vale. Aquí tenemos. Ahora tenemos la misma placa, pero ahora con dentro de ella lo que es un electrón. Entonces, ahora en esta situación, si decíamos que esta situación, mi placa negativa, perdón, me va a representar lo que es mi horizonte, porque la carga pues está desplazando hacia esta dirección, ¿sale? Hacia el sentido de la intensidad del campo eléctrico, pero ahora en esta situación, ¿sale? Ahora la carga se está desplazando de esta manera. Entonces, las placas me quedan invertidas, ¿sale? Ahora, eso quiere decir que mi horizonte yo lo voy a contemplar como si fuera mi carga positiva. Entonces, eso significa que cuando yo esté manejando la intensidad del campo, bueno, lo que es su energía potencial de un electrón, pues la energía potencial eléctrica, ¿sale? En este caso, pues va a ser mayor que la energía potencial eléctrica inicial va a ser mayor que la final, porque al final este electrón pues va a terminar en esta placa siendo atraída. Entonces aquí se va a representar lo que es la intensidad, bueno, lo que es la energía potencial eléctrica final. Entonces eso quiere decir que ahora el cuerpo, pues, o esta carga es como si la carga estuviera presentando una caída libre, nada más que ahora mis placas las tengo invertidas. Entonces eso quiere decir que el sentido que va a tener un protón a la hora de estar teniendo una energía potencial eléctrica, pues va a ser completamente diferente a lo que va a ser un electrón, ¿sale? Como que el sentido va a ser invertido, porque ahora en esta situación, ¿sale? Cuando el protón se encuentra en la placa positiva, pues aquí va a tener una energía potencial eléctrica, ¿sale? Inicial mucho mayor que la energía potencial eléctrica que se va a estar manejando al final, porque ahora mi energía potencial eléctrica final, pues lo va a tener mi placa negativa. Y esa es la misma analogía que estamos trabajando con la energía potencial gravitatoria. Que decíamos que la energía potencial gravitatoria, si yo tengo un cuerpo a una determinada altura
y ese cuerpo pues pierde altura, ¿vale? En este caso pues su energía potencial gravitatoria también va a perder. Entonces eso quiere decir que esta energía potencial gravitatoria inicial pues debe de ser mucho mayor a la energía potencial gravitatoria en cualquier punto que se encuentre por debajo de ella, entre esta y la superficie. Algo similar está sucediendo, ¿vale? Pero como nosotros no lo vemos de una manera horizontal, pues nosotros lo estamos viendo de una manera vertical y así las vamos a estar analizando. Entonces, aquí yo les pregunto, vean, lo giro. Entonces, si la carga, esta se desplaza de la positiva a la negativa, ¿está perdiendo o ganando energía potencial? ¿Ya, muchachos? La positiva está perdiendo energía potencial. Aquí, entonces, eso quiere decir que la energía potencial, pues está perdiendo. Si es que se está desplazando de aquí para acá, entonces, ¿en qué punto la energía potencial eléctrica pues va a ser mayor? Cuando todavía no ha salido. Y el Cuando, punto va a ser cuando, que to- cuando esté prácticamente aquí pegada a lo que es la placa positiva o a la hora de que sea liberada este protón, sale de esta placa positiva y empieza en ese instante en que empieza a desplazarse hacia la placa negativa. Entonces, en ese punto, pues es donde se va a encontrar su energía potencial eléctrica mayor. Ahora aquí en esta otra situación. En esta otra situación, vean que el sentido, ¿sale? Del desplazamiento de estas cargas, pues son en sentidos contrarios, ¿sale? Entonces, aquí también estamos representando lo mismo. Esta situación, la carga está perdiendo energía potencial eléctrica y esta otra está perdiendo energía potencial eléctrica. Es como si en ambas situaciones se está presentando esta situación de una caída libre. Pero, ¿qué pasaría si yo agarrara este electrón y en igual de desplazarlo hacia mi derecha, lo empiezo a desplazar a la izquierda? ¿Qué le va a estar pasando a la energía potencial eléctrica? va a empezar a aumentar. Va a empezar a aumentar. ¿Qué es lo que yo estaría haciendo aquí? Pues yo estaría agarrando este cuerpo que se encuentra en esta altura y lo estaría elevando a una altura mayor. ¿Mm? Y recordemos que esto, lo que hacemos aquí es un trabajo realizado. Entonces, eso significa que las cargas a la hora de estarse desplazando por estas áreas homogéneas están haciendo trabajo. Recuerden que el trabajo es fuerza, trabajo es fuerza por el desplazamiento. Entonces, ¿cuál va a ser el desplazamiento? Pues la distancia que exista entre las placas. Entonces, ¿y cuál va a ser la fuerza que está generando aquí? Pues aquí le vamos a llamar lo que es la fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica con lo que se está desplazando, pues esas cargas están generando un trabajo. Entonces, eso significa que muchos conceptos muy similares de los que estuvimos trabajando en energías, en mecánica 2, en la unidad 1, pues a lo mejor las vamos a estar rescatando aquí en lo que es la electricidad, porque recuerden que la electricidad también es una energía, ¿vale? Y también pues la podemos estar cuantificando de esa manera. Entonces, no sé si más o menos quedó claro la analogía del comportamiento de estas cargas, ¿sale? A la hora pues de estar interactuando por intensidades del campo eléctrico homogéneos. Uy, ¿dónde está el libro? Esto es sobre la diferencia de potencial, pero esto lo vamos a hablar más adelante donde toma esa y otra imagen, ¿no? Entonces, aquí tenemos esa representación. Dice que la partícula cargada positivamente se desplaza del campo eléctrico homogéneo. Pues todo esto de áreas son el campo homogéneo entre dos placas cargadas de signos opuestos. Entonces, veamos que mientras esta carga positiva se desplaza, pues su energía potencial eléctrica va a ir disminuyendo. Que si agarro esta carga y la desplazo hacia acá, pues su energía potencial eléctrica pues va a ir aumentando. Entonces, entendiendo esa naturaleza,
pues ya vamos a estar pasando a lo siguiente. Por ejemplo, es lo que yo les decía, el trabajo realizado por una fuerza eléctrica, sabemos que es fuerza por desplazamiento, ¿sale? Y aquí también a su vez me dice que es la carga por la intensidad del campo eléctrico, por lo que es el desplazamiento. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Sale? Pues muy sencillo. Yo les estaba comentando que el trabajo pues va a ser fuerza por el desplazamiento, pero aquí sabemos que esta es una fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica que yo voy a estar tomando aquí, pues va a ser la fuerza eléctrica que proviene de la intensidad del campo eléctrico, porque sabemos que la intensidad del campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica entre lo que es la carga. Entonces, y si yo despejo este valor, me va a quedar que la fuerza eléctrica pues va a ser igual a lo que es la intensidad del campo eléctrico por la carga. Entonces, si esto es fuerza, entonces yo lo sustituyo dentro de esta ecuación que yo sé que es fuerza eléctrica. Entonces, esto que está aquí lo sustituyo para acá y me va a quedar que la intensidad de la corriente, aquí la tengo, por la carga, que acá la tengo, que la multiplicación de ambas me da fuerza, y lo sigo multiplicando por el desplazamiento, pues yo voy a obtener el trabajo que se está realizando. Y resulta que el trabajo que se está realizando, ¿vale? Va a ser igual a esa energía potencial que va a tener el cuerpo, ¿vale? Entonces eso quiere decir que aquí yo lo voy a poder igualar a esa energía potencial eléctrica. Entonces, y esta es la ecuación que nosotros pues vamos a estar manejando para poder estar calculando lo que es la energía potencial eléctrica, que me está diciendo que la energía potencial eléctrica es la carga por la intensidad de la corriente por el desplazamiento. Creo que esta ecuación la tengo aquí abajito. Miren. Aquí es, bueno, esa es la energía del campo eléctrico. Bueno, aquí vemos, miren, aquí está la ecuación en este ejercicio, que de hecho ahorita ya los tengo, ya tengo este ejercicio grabado, es donde se los voy a pasar ahorita, que la energía potencial eléctrica pues va a ser igual a la carga por la intensidad de la corriente por el desplazamiento. Por eso les digo que esta fórmula de aquí pues proviene del trabajo y de la energía potencial. Lo voy a acomodar aquí, a como lo tenía. Anotes acá. Ahí está, ¿no? Entonces, quiere decir que estamos fusionando esta ecuación con esta ecuación. Las estamos fusionando para poder trabajar con esta ecuación que me dice que la energía potencial eléctrica pues va a ser igual a lo que es la carga por la intensidad del campo eléctrico por lo que se desplace. Este es el resultado de la fusión de estas dos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok, y nada más hay que orientarnos nada